Bueno, siguen los porfiados en todos lados. La verdad es que fuimos a reportear a diferentes sectores y esto es lo que obtuvimos, estas notas que usted vio a continuación, que usted ya vio. Pero a continuación tenemos panel, ya está. Los enganchamos a todos para poder conversar de esta renta universal o de este IFE universal. La verdad es que estos mínimos comunes que desde el 30 del 4, desde hace prácticamente un mes venimos conversando de ellos y va a estar listo una semana, se demoró prácticamente 26 días en tomar forma para el gobierno y ayer lo presentó y la verdad es que no está exento de polémica. Ahí está IFE universal, equivalente a línea de la pobreza, en junio, julio y agosto, dice, ahí está el cumplimiento de la propuesta del gobierno que ha dicho Yasna Proboste, presidenta del Senado. A quien tendremos en pocos minutos más, acá en una media hora más va a estar conversando con nosotros. Este gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Esa es la frase. Vamos a conversar tenemos muy buen panel, está Jorge Alessandri con nosotros, diputado de la UDI, está Jaime Atria, constituyente, y está con nosotros también Yanina Figueroa, secretaria general de UNAPYME, quienes también están en esta propuesta. La verdad es que está dividida en dos, ¿no? En la parte de las personas y en la parte de las pymes, y por eso es tan importante conversar con Yanina Figueroa, que estuvo en las mesas precisamente de diálogo para poder llegar a esta propuesta. Jorge, vamos a partir con usted. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno? ¿Qué le parece la respuesta de Yasna Proboste? ¿Qué le parece toda esta polémica que está instalada a solo horas de conocerse la propuesta del Ejecutivo? Primero, buenos días a los invitados, buenos días Julio César. Mínimos comunes hay. Estamos ahí con algún tipo... Incluso se toma la idea de Yasna Proboste de que sea... ¿Me escuchan? Sí, vamos a mejorar. ¿Ahora sí? Ahí sí, vamos a mejorar. A ver. Vamos a mejorar tu señal ahí, Jorge. Vamos a ir con Jaime Atria. Fernando, cuéntanos ¿cuál es tu posición frente a la propuesta del gobierno? Bueno, yo creo que todos sabemos, bueno, salvo algunos panelistas que estuvieron en este programa ayer, ¿no? Pero todos sabemos que las restricciones de movilidad que implica la pandemia han generado una gran necesidad social, y para eso era esta idea de los mínimos comunes, en las cuales estuvo trabajando con tanta urgencia la senadora Proboste, y la idea era que fuera un ingreso mínimo que fuera superior a la línea de la pobreza y que fuera además genuinamente universal. Y el gobierno se ha quedado corto en eso, para variar. Es decir, de nuevo, manifiesta una insuficiencia en la necesidad de recurrir con eficacia y con conciencia de la urgencia del asunto en ayuda de las personas que, como consecuencia de la cuarentena, etcétera, han visto reducidos sus ingresos y se enfrentan a una situación bien apremiante. Y esto es importante porque, por supuesto, no solo tiene que ver con la cuestión de hacerse cargo de esas necesidades, sino además de crear condiciones para que las medidas de cuarentena, aislamiento, puedan ser eficaces, porque evidentemente la medida en que se puede esperar que las personas las cumplen es la medida en que ellas pueden tener lo necesario cuando no están en condiciones de salir a trabajar o a ganarse el ingreso como lo hacían normalmente. Entonces, por supuesto, algo es mejor que nada, es verdad, pero creo que sigue siendo una reacción insuficiente. ¿A qué atribuye usted, Fernando, que no se llegue a esa suficiencia de la que está hablando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Mira, no sé, yo no sé, la verdad es que yo me lo pregunto. Yo creo que en parte hay un diferente diagnóstico de lo que está ocurriendo, de que habría un mundo que no ha sido afectado por la pandemia, y entonces que hay que separar estos dos mundos.
Pero la verdad yo no lo entiendo. O sea, yo creo que el gobierno debería entender que la cuestión fundamental hoy día es atender las consecuencias sociales de la pandemia y además enfrentar el COVID o la pandemia misma de una manera eficaz. Y para eso lo primero es una condición. O sea, uno no puede esperar que haya medidas eficaces de aislamiento si las personas no tienen una alternativa en esas condiciones. Entonces, la cuestión tiene dos niveles. Uno es que en ambos sentidos para mí resulta incomprensible. En un lado, uno necesita una medida suficiente, universal, genuinamente universal, no solo universal en el discurso, genuinamente universal, y por otro lado, y eso además es condición para poder enfrentar con eficacia la pandemia. Entonces yo no tengo explicación de esa insuficiencia. Jorge, ahora sí, enganchamos con usted de nuevo. Ahora sí, Julio César. Ahora sí. Mire, yo estoy acostumbrado desde que se inició este periodo, que es mi primer periodo parlamentario, que cualquier cosa que anunciara el gobierno, puente, aeropuerto, bono, ley, beneficio, siempre la respuesta de la oposición era tardío e insuficiente. Y está bien, si es su pega, si por algo se llama oposición, si no se llamaría colaboración o de otra forma, entonces está bien encontrarlo todo malo. Pero en este paquete que hay 11.000 millones de dólares sobre la mesa, que llega a 15 millones de personas, que un hogar de una persona va a estar sobre la línea de la pobreza, como pedía la senadora Proboste, que va subiendo, que también a las pymes les da por una parte un cheque, por otra parte les permite recuperar 3 IVAs, lamentablemente con un tope de 2 millones, nosotros promovíamos sin tope, y además que los subsidian las cotizaciones previsionales. Entonces, obvio que nunca va a ser suficiente si el país estuvo paralizado por más de un año, pero no reconocer que este es un esfuerzo fiscal enorme, tremendo. O sea, ¿cuánto daría la gente de Ecuador, de Argentina, de Brasil por recibir un bono por este monto o por un monto parecido? Ahora entra al Congreso este proyecto y entra para que lo mejoremos. Nosotros tenemos varias propuestas, por ejemplo, que no se corte a los 3 meses a 0, porque evidentemente no es viable, mucha gente se va a estar recién poniendo de pie. Que los siguientes 3 meses vaya decreciendo, después que el aporte a las pymes no tenga el tope en los IVAs de 2 millones, que te devuelvan 3 IVAs dependiendo del tamaño de tu empresa hasta las pymes de ventas de 25.000 UF. Y así sucesivamente. Esto no entra como buzón al Parlamento, entra para que el Parlamento lo vaya mejorando, reconociendo que el buen comportamiento de Chile le ha permitido tener ahorros y esto, pero reconociendo también que el dinero siempre se agota y nunca es suficiente. Entonces ahora pasa a la Cámara y al Senado para que nosotros lo mejoremos dentro de la responsabilidad fiscal, pero reconociendo también la tremenda necesidad de pymes y de individuos. Yanina, ¿qué pasó ayer con las pymes? Ustedes tienen una reunión a eso de las 19:45 con el Ejecutivo, con el subsecretario de Economía, al parecer estaba presente. ¿Qué es lo que pasó al final ahí y si les gustan estas medidas para las pymes? Bueno, muy buenos días, Julio César. Buenos días también al diputado Alessandri y a Fernando Atria. Mira, te voy a resumir un poco. Nosotros llevamos 8 meses en una mesa por ley, los dirigentes gremiales tratando de llegar a algún acuerdo con el gobierno que ha sido absolutamente insuficiente en todos sus planteamientos. Durante todo este tiempo de padecimiento de las empresas de menor tamaño que dan la mayoría del empleo en el país. Fíjate que cuando el diputado Alessandri dice que van a mejorar este proyecto en la Cámara, no hay ninguna posibilidad que el Parlamento pueda, por ejemplo, reasignar montos distintos, porque es una facultad absolutamente del Ejecutivo. Por lo tanto, todas las insuficiencias que, por ejemplo, se presentaron por declaraciones de la presidenta del Senado, por el trabajo que las organizaciones hicimos con ella y con los parlamentarios de la agenda de mínimos comunes, está muy lejos de lo que presenta el gobierno. Ayer nosotros tuvimos la reunión número 16, Julio César, con el gobierno en la mañana, donde le dijimos que la propuesta de Chile Vamos era una propuesta muy débil, muy mezquina y muy lejos de lo que habíamos nosotros trabajado las organizaciones en la agenda de mínimos comunes.
Después nos llaman como a las 5 de la tarde y nos dicen, bueno, vamos a hacer una reunión ahora con el presidente de la República. Y nosotros encontramos que era pertinente, porque siempre ha estado dentro de nuestras intenciones poder tratar de mejorar la pésima situación en la que se encuentran las empresas de menor tamaño. Acudimos a esta reunión, pero no era una reunión, era un anuncio de espaldas al diálogo necesario y democrático que deben tener las organizaciones con los gobiernos. Nosotros nos retiramos. Una pyme se retiró, ASEXMA, CONUPIA, La Convergencia, APIS. Nos retiramos de esta reunión que era finalmente un anuncio. Porque creemos que el gobierno... Pero ustedes no sabían que era un anuncio, perdón. Nosotros no teníamos idea que era un anuncio. De hecho, publicamos en nuestros Twitter la convocatoria que nos hace el subsecretario de Economía. Personalmente nos llama por teléfono para citarnos a una reunión. El correo dice que es una reunión, no dice que es un anuncio. Entonces, cuando nosotros estamos en un ánimo de tratar de lo antes posible, si esto tiene mucho atraso, mientras tanto el Ejecutivo se demora, mientras tanto los subsecretarios de Hacienda y Economía nos tienen en una mesa durante tantos meses, donde no hemos podido salir al rescate con medidas eficientes y eficaces para nuestro sector, sigue pasando el tiempo. Y finalmente también dejan por debajo de la conversación necesaria lo que las organizaciones trabajamos en los mínimos comunes. Mira, de hecho hay algunas ya que tienen algunas restricciones que son impresionantes. O sea, tienes que tener 2 meses de venta en el 2021 para poder acceder a este bono de 1 millón de pesos. Julio César, hay empresas que han estado cerradas por cuarentena 8 meses. Si sumamos los 15 meses en los que hemos estado abriendo un poquito, este 1 millón de pesos equivale a 66.000 pesos mensuales. ¿Cómo una empresa asume con esta migaja que el gobierno quiere dar la operación absolutamente parada? Yo te invito a preguntarle a los locatarios de los restaurantes a los cuales seguramente cada uno de nosotros pudo haber visitado en tiempos normales, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han tenido que asumir las deudas, además de los trabajadores que están acogidos a la AFC? Si eso lo tenemos que pagar nosotros, sin ventas, sin servicios, sin movimiento. La verdad es que nadie tiene la culpa de lo que sucede con esta pandemia, pero los mayores efectos lo hemos sufrido las familias de Chile y las familias de las empresas pymes. Además, Julio César, yo presenté ayer evidencias de concentración excesiva que el Estado sigue dando en, por ejemplo, las compras públicas. O sea, no es posible, además, que el Estado ni siquiera tenga un plan, que se lo hemos solicitado desde abril del 2020, para poder salir al rescate de las empresas de menor tamaño siendo proveedoras del Estado. A nosotros ayer presentamos las cifras, sacaron un instrumento compra ágil. Nosotros advertimos el año pasado, ojo, en esto están participando las grandes empresas. La cifra de hoy día dice que el 58% de la compra ágil se están adjudicando a grandes empresas. El comercio, el gran comercio en Chile en pandemia ha concentrado el 90% del mercado. ¿Cómo es posible que sigan dilatando una conversación que tiene que ser sistémica? Si un problema es lo que nosotros adeudamos, los deudas con tesorería, los remates inminentes que están hoy día en los tribunales. ¿Y cómo hacemos para poder pararnos si finalmente la concentración... Yanina, disculpa, ayúdanos con esto porque no toda la gente entiende. ¿Por qué si el mercado está súper concentrado, esta compra ágil no ayuda a desconcentrar? ¿Qué pasa? Porque como tú lo planteas es ridículo. O sea, si se hace una compra ágil, si el Estado puede equilibrar un poco la balanza, ¿por qué la hace más profunda? ¿Qué pasa en la mitad? Bueno, voy a decir una brutalidad, pero voy a aprovechar el espacio. Fíjate que la pyme no le da trabajo a ni exministro ni a exparlamentario. Entonces, obviamente, al final del gobierno, yo creo que estamos favoreciendo a las grandes empresas en toda la compra, porque ahí van a ir a dar estos personeros. Si finalmente eso es lo que pasa con las empresas de menor tamaño.
aun cuando tenemos sobre nuestros hombros la mayoría del empleo. Y aquí radica la gran desigualdad del país. ¿Cómo es posible que ni siquiera en un instrumento con una venta a tope de 1,5 millones estén grandes empresas adjudicándose el 58% de esas ventas, Julio César? ¿Cómo es posible repartir mejor la riqueza en este país si no permite, no hay ningún plan? Mira, nosotros propusimos en la agenda de mínimos comunes, se lo solicitamos a la presidenta del Senado, lo trabajamos con varios parlamentarios, entre ellos el senador Guillé, que fue el que hizo la compaginación de las organizaciones de pymes. Y le solicitamos, por ejemplo, que haya un plan específico para las empresas de menor tamaño, que el Estado sea el que compre a nuestras empresas con una mirada regional, por ejemplo, Julio César. Hoy día estamos enfrentados a un proceso político tremendamente innovador y que nos llena de esperanza para desconcentrar económicamente nuestro país, que es la regionalización. Cero la propuesta de Chile Vamos con respecto a la compra pública. Cero, y eso no le cuesta nada. Jorge, ¿qué le parece lo que está diciendo Yanina con respecto a estas compras públicas, con respecto a esta compra ágil? Después de un año, nuevamente la torta se la llevan los más grandes. Me parecen muy buenas ideas las dos cosas. Me parece muy buena idea que el Estado tenga que comprar un porcentaje a pequeñas y medianas empresas. Y también a propósito de lo que decía Yanina de la regionalización, que los gobiernos regionales, que hoy día van a manejar tremendos presupuestos, y esperamos que más cada vez que vayamos mejorando la ley por los nuevos gobernadores, puedan hacer dos cosas: comprar pyme, pero comprar local también, pyme local, que el gobierno regional de Antofagasta compre dentro de su región. Discúlpeme el coloquialismo, pero ¿por qué no? Si ella dice que son 16 reuniones y ella dice que se están juntando 2 veces por mes y dice que se lo plantearon hace más de un año, le dijeron va a pasar esto y ahora ya pasó, ¿por qué no los ayudan? Bueno, evidentemente es difícil convencer al Ejecutivo, da lo mismo quien esté al mando o el gobierno de turno, de cambiar como ha hecho las cosas siempre. Si lleva 40 años haciéndolo de una forma, a través de mercado público, haciendo las compras a puros grandes y no necesariamente de la región, cuesta ir cambiando conductas, pero creo que si todos empujamos y si todos hinchamos en el mismo sentido, vamos a poder lograr cambios en este sentido. Yo encuentro de toda lógica que el Estado compre a pyme y compre local. Claro, porque acá se produce algo... Perdón, Yanina. Disculpe, Julio César, mire, el diputado parte diciendo que la oposición siempre se opone a todo. Aquí demuestra que se contradice, porque finalmente lo que nosotros hemos planteado, diputado, que se lo hemos planteado también a ustedes en el Parlamento, acuérdese que hubo una ley de reactivación económica el año pasado, en las cuales ustedes votaron a favor. Nosotros dijimos en esa ley, por ejemplo, que habían cosas que favorecían a las grandes empresas, como el tema de los intangibles, el 1% regional que era exento para las grandes empresas. Nosotros le dijimos, bueno, ¿dónde estamos acompañadas las pequeñas empresas en este proyecto? Y ustedes lo votaron a favor. Y eso ha sido lo que ha perjudicado todo este tiempo. Ese proyecto de reactivación económica presentada por el candidato Briones, en la cual tenía tremendas letras chicas, ¿era responsable hoy día este candidato a la presidencia de la República? Fíjense lo que le está pasando a las pymes con el FOGAPE. En el año 2020, abril del 2020, nosotros le dijimos, el FOGAPE no le sirve a las empresas de menor tamaño, por una cosa muy simple, porque 500.000 empresas del 1.300.000 que el gobierno decía, yo los invito a revisar esas declaraciones, por favor. El gobierno decía que el FOGAPE iba a llegar a 1.300.000 empresas de menor tamaño. Nosotros le dijimos, no, presidente, ni ministros, esto no va a llegar a esa cantidad de empresas. ¿Saben por qué? Porque 500.000 empresas están endeudadas hasta los ojos. 400.000 no tienen relación con la banca. Y el resto podría acceder. ¿Qué es lo que hizo el ministro Briones? Le puso deducible a los créditos. Lo denunciamos en el Parlamento. 5 senadores solamente votaron en contra del proyecto, en los cuales se encuentra la senadora Yasna Proboste, por ejemplo. Senador Guillé, Navarro.
Latorre, por acordarme. Y todos los demás votaron a favor. Y resulta que después, hoy día, cuando revisamos las cifras del mercado financiero, el FOGAPE 1 llegó a 300.000 empresas. ¿Sabe qué? El 50% de esos fondos se fueron a empresas que venden hasta 1 millón de UF, porque así camuflaron el proyecto de reactivación económica. Entonces, todas las empresas que cayeron por culpa de no tener financiamiento, que le vayan a dar las gracias al señor Briones y también a parte del Parlamento y también parte de la oposición, que este proyecto lo votó a favor, lo dejó desvalido. ¿Y ¿saben qué? Más encima, nos mandaron a una mesa para ponernos de acuerdo. Esa mesa lleva 8 meses, 16 reuniones. Yo te pregunto, Julio César, ¿tú crees que a la SOFOFA, el Parlamento y el Gobierno se le hubiese ocurrido mandarlos a una mesa y los hubiese tenido 8 meses? ¿Sabes qué? Esto ha sido una falta de respeto, porque nosotros, los dirigentes gremiales, porque los dueños de las empresas de menor tamaño, contribuyen al crecimiento del país. Y para nosotros ha habido puras ineficiencias durante todo este periodo. Yanina, y eso ha llevado a la quiebra de miles de empresas a nivel nacional. Yanina, danos un segundo, vas a quedar con la palabra. Estamos con Fernando Atria, estamos con Jorge Alessandri. En breve estaremos con Yasna Proboste conversando también de este tema. También vamos a estar, por supuesto, con un caso que tenemos más adelante, el Diógenes más grande de Chile. Ahí lo estamos viendo. Vecinos piden ayuda, los vecinos piden ayuda. Estamos ahí también. La verdad es que la situación ya no da para más. Ahí usted está viendo esta imagen aérea de lo que hemos denominado el Diógenes más grande de Chile. La gente, los vecinos están afectadísimos y piden ayuda. Vamos a volver con Yanina, vamos a volver con el diputado Alessandri, vamos a volver con Fernando Atria y también vamos a volver con la entrevista de Yasna Proboste. Vamos, Monse, y volvemos de inmediato. En el panel conversando, la verdad es que hay muchos temas que se están poniendo en la mesa, muchos temas que la gente desconoce. Yo creo que si el valor que tiene esta conversación con Yanina Figueroa es que ha estado en 16 ocasiones sentada en una mesa, conversando, entregando información y no sé si te interpreto, y ayer los invitan a una reunión y es como una encerrona, no es una reunión, es un anuncio. Finalmente se van todos. Tenemos por ahí el Twitter de Roberto Fantuzzi de ASECMA también. Al parecer abandonó esta, entre comillas, reunión. Ahí dice: gremios pymes, algunos nos sentimos como marido engañado. El gobierno nos cita a reunión y salen con anuncio. No es bueno aparecer como aprobando medidas pymes sin previo pasar por la mesa pyme. Ya está bueno de políticas de la apariencia. Hasta ahora ha dado pésimo resultado. Roberto Fantuzzi en su Twitter oficial se siente como marido engañado. Yanina habla de una encerrona directamente. Los invitan a una reunión y es para que estén en la foto de un anuncio. Además con medidas que a ustedes no les satisfacen. Yanina, es bueno poder conversar contigo porque a veces uno no está con la gente que está, entre comillas, ahí en la cocina. Te interrumpimos cuando estabas terminando hablando de la concentración precisamente. Bueno, sí, Julio César, tú sabes, me invitaste una vez ahí, creo que por el 2015, a una entrevista sobre la corrupción del papel higiénico. Yo hasta el día de hoy soy proveedora para el Estado de los papeles no coludidos. Fíjate que en el último informe de la información transaccional que nos da Chile Compra, podemos ver que los grandes proveedores de Chile, las grandes empresas, siguen acumulando las grandes compras. Y fíjate que los coludidos han sido, digamos, los grandes vendedores, los grandes vendedores en pandemia. ¿Cómo pasa esto a vista y paciencia de un parlamento, a vista y paciencia Yanina, de un gobierno? Perdón. ¿Usted está diciendo que los coludidos son los grandes vendedores, pero en el supermercado o por el Estado? En el Estado. Perdón, usted me está diciendo que el Estado en esta venta ha favorecido a los coludidos y no a los pymes. Así es, Julio César. Como siempre ha pasado. Mira, Pero no había una restricción. Yo dificulto que en un país desarrollado
el Estado le compre a un sentenciado a colusión, por ejemplo. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Espérese un poquito, disculpe un poquito porque parece que Jorge tenía el dato. Jorge, ¿usted sabía esto? No, no sabía, y evidentemente el Estado tiene que revisar sus políticas de compra, y el Estado es enorme, porque si usted suma Fuerzas Armadas, ministerios, gobiernos regionales, municipios, estamos hablando de un poder comprador enorme. Gracias a que se transparentó con Chile Compra, podemos saber a quién le compra. Pero evidentemente que falta una nueva regulación, y en eso yo apoyo firmemente a Yanina. Ella decía antes que no sacamos nada con subir ningún monto en el Parlamento porque es iniciativa exclusiva. Igual las cosas se pueden negociar en el Parlamento, y muchas veces el gobierno te lo patrocina. Diputado, pero dígame. Una persona debe un tag y no le dan la patente en ningún lado. ¿Cómo el Estado no va a tener esta información? Es como bien tirado en las mechas. No, si el Estado la tiene, lo que tenemos que cambiar es la conducta. Si la información es pública, lo que no podemos aceptar es que se siga repitiendo. Fernando. Mire, yo valoro lo que dice, ¿Me permite? lo que dice el diputado. Yo valoro lo que dice, reconocer la alta concentración de las compras públicas y ponerse a trabajar definitivamente para poder cambiar esta situación. Pero hemos pasado 15 meses de pandemia, y frente a la vista y paciencia de todos los organismos públicos, esto ha sucedido. Entonces a mí me gustaría saber quién asume esta responsabilidad. Mira, a mí me escriben también, por ejemplo, los trabajadores, la Asociación de Funcionarios de los Trabajadores de Chile Compra, y dicen que ellos en la última sesión que tuvieron en la Comisión de Hacienda, porque además este gobierno tiene la osadía de presentar un mal proyecto de la modernización de compras públicas, donde hay evidencias de que sigue concentrando y sigue favoreciendo a la gran empresa en las compras públicas. Entonces, los funcionarios dicen que ellos presentaron, por ejemplo, lo que estaba pasando con la compra ágil y cómo los cambios progresivos que ha tenido a partir de este gobierno en las bases de licitación, por ejemplo, favorecen a las grandes empresas. Julio César, aquí no hay ni un plan para fortalecer a las empresas de menor tamaño en el país, como se hace en países desarrollados. Nosotros tenemos que urgentemente avanzar a desconcentrar el mercado, y el Estado debe ser el primero en dar señales claras y positivas a eso. En la propuesta de Chile Vamos, diputado, no hay nada sobre las compras públicas, no hay nada. A diferencia con lo que nosotros hicimos en la Agenda de Mínimos Comunes, que presentamos una serie de acciones que no significan gasto público, significan reorganizar solamente. La misericordia le llamo yo, cuando somos capaces de repartir mejor entre muchos más actores. Porque ¿saben lo que significa esto, diputado Julio César, Fernando, que lo sabe perfectamente? Mejores condiciones laborales, significa pagar mejores sueldos. Si las condiciones que está este país no resiste que sigamos concentrando de esta manera, nuestro país tiene que cambiar, y estas son las formas de hacerlo. Tiene que haber una política de Estado que ayude a la desconcentración horrorosa que tiene este mercado. Porque si no, miren, que cierren las empresas de menor tamaño y que solamente nos dediquemos a vivir de las grandes empresas. Pero ellas no son las que dan la mayoría del empleo en el país. Y si nosotros no tenemos esta discusión de frente, con honestidad, con posibilidades de cambiar efectivamente este modelo económico que no le da prosperidad al país, si eso está a la vista. Los sueldos son malos en Chile. ¿Y por qué los sueldos son malos en Chile? Porque la riqueza queda en muy poquitas manos. Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, Julio César. ¿Cómo es posible que en pandemia el Estado además no haya ayudado a desconcentrar las compras, por ejemplo? ¿Cómo es posible eso? Yo no lo entiendo. ¿Cómo surgen los negocios? ¿Cómo se fortalecen las empresas? Con medidas eficientes y eficaces que no hemos tenido. Entonces yo hago un llamado de verdad. Con este proyecto de mínimos comunes, con el proyecto, por ejemplo, que presenta Chile Vamos, que presenta ayer el presidente, donde nos engaña, nos invita a una reunión, supuestamente nosotros estábamos contentos, por fin vamos a poder hablar con el presidente de la República para decirle todos nuestros dolores. Y somos parte de un anuncio. Eso, Julio César, es una falta de respeto.
no solamente con los dirigentes y dirigentes, sino que con nuestros trabajadores, con las expectativas de miles de empresas de menor tamaño que no dan más. Bueno, Fernando, un masazo el relato de Yanina. Sí. Fernando, la verdad es que valía la pena escucharla. Por cierto, y yo no quiero, o sea, después de lo que dijo Yanina, yo creo que está más o menos todo dicho, pero yo agregaría una cuestión, porque, o sea, todo esto ya lo hemos visto. Todo esto ha sido una y otra vez. Grandes anuncios que con esto, o sea, nadie va a quedar atrás. Esto es ayudas universales, con esto Chile se pone a la cabeza de la... Todo esto lo hemos visto. Hemos visto también el esfuerzo de conversar con el gobierno. Toda esta agenda de mínimos comunes era eso, era conversar y llegar a un arreglo, a una solución que fuera compartida, que fuera construida en común. ¿Y qué es lo que hemos visto? Es siempre lo mismo. A la conversación, un portazo. O sea, qué cosa más ilustrativa que lo que nos cuenta Yanina de un portazo a la conversación, que invitarlos a una reunión y recibirlos con el set preparado para hacer un anuncio. O sea, qué mejor ilustración. Entonces, a la conversación, Fernando, un portazo. A la suficiencia, insuficiencia. Todo esto es la enésima vez que lo estamos viendo. Fernando, Jorge, Yanina, muchas gracias por conversar con nosotros. La verdad es que tenemos que le vaya bien. Ahí está. Vamos a ver esta portada. Hay una polémica esta vez sanitaria. Estamos ahí. No existen actas, dice. Colegio Médico recibe respuestas sobre funcionamiento de mesa asesora COVID-19. No existen las actas. La verdad es que esto fue noticia ayer en la tarde ya. Mucha gente sorprendida. ¿En qué circunstancias se junta esta mesa asesora COVID-19? Lo que habla, lo que conversa, lo que discute, lo que propone, dónde está, dónde queda registrado, dónde se puede verificar si al menos las recomendaciones se llevan o no se llevan a cabo. Bueno, ahí está, hoy día se pone este tema en la mesa, pero también está el tema del pase, está el tema, por supuesto, de las cifras que lamentablemente, ¿no es cierto?, en los últimos días han ido subiendo. Se habla de un 96% de ocupación en las UCI. Muchos doctores han hecho cadenas ya a nivel personal, particular, pidiéndole a los medios de comunicación, a sus cercanos, han hecho grupos, los propios médicos, para que se use este pase, ¿no es cierto?, con criterio. Están asustados, tienen miedo precisamente por esta ocupación. Estamos con Cecilia Luengo ya con nosotros. Cecilia, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por darse este tiempo. ¿Cómo ve el panorama, Cecilia, hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro? La verdad es que estamos bastante preocupados. Nosotros adherimos a una carta que elaboró el Colegio Médico y que pidió, en el fondo, que dándola a conocer, pidió, o más bien preguntó, a varias sociedades científicas, en el fondo, su parecer acerca de el inicio de este pase, y nosotros estuvimos de acuerdo con la carta en términos de que, si bien el pase puede parecer una buena medida en algún momento, obviamente el momento en el que se está aplicando nos parece que no es el momento correcto. Lamentablemente, si bien puede ser un incentivo, y al parecer así lo ha sido, a que alguna población rezagada o que la población más joven acuda a vacunarse, estamos en una circunstancia donde los casos nuevamente están aumentando. Nunca hemos dejado de tener casos numerosos. La verdad es que nosotros más bien estuvimos en una meseta estable en alrededor de 6.500, 7.000 casos diarios, que es un número excesivamente grande. Nunca hemos disminuido de un 92% de ocupación de camas UCI a nivel nacional, y estoy hablando de un 92% ficticio, porque la verdad es que nosotros en este minuto tenemos, si uno hace referencia a las camas de base con las que nosotros enfrentamos esta segunda ola,
que cuando partió la segunda ola nosotros teníamos alrededor de 1.300 camas. En este minuto yo te podría decir que estamos con un 320% de ocupación de las camas UCI, cuando estamos hablando de que hay un 95% a nivel nacional. Entonces, en esas circunstancias, habiendo alcanzado recién un 50% de la población objetivo vacunada, porque recordemos que la población objetivo no es el 100%, entre el 70 y el 80% de la población del país, todavía hay mucha gente no vacunada, y hay que recordar también que la población vacunada no está exenta de portar el virus y contagiarlo. Está con un riesgo muy disminuido de poder enfermarse gravemente, pero aún puede hacer un caso sintomático leve en la mayoría de los casos, y sí puede ser portador, y en este caso ser un vector del virus y transmitirlo a la población que aún no está vacunada. Y desde ese punto de vista es preocupante que, dado la cantidad de casos que todavía tenemos en el país y ocupando particularmente las unidades de paciente crítico, estemos pensando en otro avance en términos de libertades, digamos, o disminución de las restricciones para la población, porque lamentablemente cuando las medidas no se explican bien, tienden a malentenderse y la gente hace sobreuso de las libertades que se obtienen. Le preguntaron a la Xochimilco sobre este paso, ¿no? ¿Le pidieron alguna opinión? Disculpe que le pregunte. No, sinceramente no. Nosotros tenemos que decir que como sociedad científica no se nos pidió la opinión acerca de si el pase era posible, o veíamos en el fondo que era un momento adecuado aplicarlo ahora, o si era una idea adecuada en el fondo dentro de su misma concepción. La verdad es que no se nos pidió la opinión como sociedad, y nosotros estamos bastante preocupados, a lo mismo que otras sociedades y que el Colegio Médico, de su implementación tan temprana. A ver, si uno quería aumentar o dar un incentivo a la vacunación, tal vez podríamos haber coincidido en decir, mire, si usted se vacuna hoy día, de aquí a 1 o 2 meses más, la población que esté vacunada va a tener tal disminución de las restricciones. Pero decir que a partir de que usted se vacune el día de hoy, a las 2 semanas, va a tener una disminución de las restricciones, siendo que ya es bastante difícil fiscalizar las restricciones que hay, y con el número de casos que hay, la verdad es que es bastante preocupante pensar que probablemente van a seguir aumentando el número de casos que tenemos hasta ahora. Bueno, importante eso. Y al colegio, José Miguel Bernucci está con nosotros, Colegio Médico. José Miguel, ¿a ustedes les preguntaron algo, les consultaron a modo de consulta el pase, cuándo empezar a ocuparlo? Hola Julio César, hola doctora. No nos preguntaron. La única información que nosotros tuvimos fue una presentación muy somera que se hizo en la mesa social, en la cual se dijeron lineamientos muy generales y en el cual se planteó que en algún momento esto se iba a discutir para poder plantearlo, pero la verdad es que no, la mesa nunca estuvo, o sea, la mesa fue en consulta y tampoco se discutió el tema como para poder hacerle mejora, como poder plantear reparos, ¿ya? En realidad eso está súper claro. Ya, o sea, finalmente a ustedes se les informó, pero no tuvieron la posibilidad de, antes de la medida, poder decir, oye, ojo con el tiempo, corrámoslo un par de semanitas, ¿por qué no anunciamos? La medida no es mala, pero quizás es inoportuna, bajémosla a 90%. ¿No tuvieron ustedes la posibilidad de meter ahí algún tipo de cuña, algún tipo de por lo menos, sugerencia? O sea, no, nada, se presentó y en realidad fue como, esta es una idea muy general que se podría implantar en el futuro, a lo cual en el fondo podríamos como presentarlo como proyecto, nosotros siempre entendiendo de que esto se iba a discutir y que en el fondo se iba a discutir también en el momento de ponerlo en marcha. La verdad es que a los
6 días después aparece el presidente Piñera anunciándolo y afirmando de que esto fue discutido en la mesa social. Bueno. Ahí está. ¿Y qué pasó con la mesa social al final? Se habla de, José Miguel, de que no hay actas, la mesa COVID no tiene actas. ¿En qué pie quedó eso? Porque a veces los titulares son engañosos. Si pudiéramos desarrollar un poco. Sí, yo creo que el desarrollo es bastante más grave, digamos, de los titulares. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo esto no ha generado mayor revuelo. Porque en realidad lo que nos informó el Consejo para la Transparencia y que dimos a conocer a la opinión pública el día de ayer como colegio, es que nosotros sabemos que existen 2 instancias que son consultivas, por decir de alguna forma, que la verdad no tienen ni un poder de decisión y que en realidad están más que nada para conocer o dar algunos aportes que sugerir. El Ministerio sabe si los toma o no. Ya, claro, para sugerir que uno que es la mesa social, en la cual está compuesta por el Colegio Médico, los alcaldes, los rectores de las universidades, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Y la otro es el Consejo de Asesores, de Expertos Asesores, en la cual está compuesto por epidemiólogos y salubristas de primer nivel mundial. ¿Ya? Está la doctora Jimena Aguilera, hay 2 exministros que les tocó lidiar con la pandemia del H1N1, está la doctora Catalina Ferrecho, que es una de las mejores epidemiólogas de nuestro país, y estaba hasta hace algún tiempo el doctor O'Ryan. Entonces, la verdad es que ese consejo genera recomendaciones, las cuales muchas de ellas el gobierno ni siquiera escucha o incluso a veces van en contra de lo que dan las recomendaciones que son para solamente aplicar. Y ese es el comité asesor de expertos, ¿ya? Y está la mesa social. Lo que nosotros sabemos es que esos 2 organismos son consultivos, hacen sugerencias, pero no tienen ni una vinculación directa ni con las decisiones, ni con... Lo que nosotros sabemos es que había un comité de crisis, una mesa COVID dentro del gobierno, perfecto. La cual era encabezada por el presidente de la República, en la cual participaban intersectorialmente varios ministerios, incluyendo obviamente el de salud, y en las cuales ellos tomaban estos insumos, pero también otros insumos, informes, qué sé yo, justamente de asesores del segundo piso, y que en base a eso y en base a esos números se determinaba, por ejemplo, bajar o levantar cuarentena, se determinaba cambio al paso a paso, se determinaba el plan de vacaciones, se determinaba justamente en este punto el carnet verde. Entonces la verdad es que nosotros sabemos, o por lo menos intuimos, que en ese participaban, qué sé yo, asesores de otros ministros, asesores del segundo piso, se discutían otros insumos que muchas veces no se conocían. Entonces la verdad es que nosotros nos parece de perogrullo que la sociedad completa, no solamente el Colegio Médico, me refiero a toda la ciudadanía, pueda conocer cómo se toman las decisiones, qué insumos se utilizan para tomar esas decisiones, qué se le muestra al presidente para que el presidente diga esto sí o esto no. Yo creo que eso, obviamente, nosotros creemos desde un inicio se debió haber hecho, porque principalmente eso va dirigido a que la ciudadanía tenga mucho mayor confianza en el tipo de decisiones que se toman. Entonces, la sorpresa fue mayúscula, yo le puse escalofriante, al saber de que la subsecretaria Daza, quien firma la respuesta de transparencia, informa de que no hay un comité establecido como tal, de que no existen actas, de que no existe una lista de participantes y que por lo tanto en realidad no se puede informar lo que se ha solicitado por parte del Colegio Médico. A mí eso me pareció, digamos, como puse, escalofriante, sorprendente, principalmente porque no hay ninguna trazabilidad administrativa de los actos administrativos. No hay ninguna información oficial de, por ejemplo, qué se toma para levantar o decretar una cuarentena. Nosotros creíamos que se hacía en el plan paso a paso. Sin embargo, el 90% de las comunas que se levantaron la cuarentena en las últimas 2 semanas, el 90% no cumplía los criterios del paso a paso y por lo tanto se tomaron otros insumos que no tenemos idea cuáles son para poder levantar esa cuarentena. Por ejemplo, este mismo del carnet verde, no sabemos qué insumo se tomó porque la evidencia es clara y incluso la misma experiencia que tuvimos en el país es clara con lo que nos pasó con el permiso de vacaciones. Entonces, la verdad que aquí se están tomando unas
serie de decisiones que afectan a los 20 millones de chilenos y no existe ninguna trazabilidad de evidencia administrativa y legal para poder decir sí o no a cierto tipo de cosas. Doctor Bernucci, un buen chileno, las decisiones finales no se toman por las recomendaciones de las mesas que usted ha conversado, sino que se toman en este comité. Y en buen chileno usted dice por la transparencia del país, por la transparencia de la información, para que todos sepamos por qué se toman las decisiones. Nosotros debería haber acta o se debería conocer cómo se llega a tal o cual decisión, y de eso no hay nada. Nada. O sea, eso fue lo que nos informó la misma subsecretaria Daza, quien firmó la respuesta para el Consejo de la Transparencia. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, vamos a seguir conversando con Cecilia también. Doctora, hay una información aquí que tiene que ver con la vacunación, ¿no? Y se asegura por la OPS que la Sociedad de Medicina Interna destaca que el 95% de quienes hoy están en cama UCI en el país son personas que no se han vacunado. Ojo ahí, que no se han vacunado, entre el 90 y el 95%. Es una información que es relevante porque también una información así estimula la vacunación, pero también a la vez conocemos de casos de personas muy jóvenes que han estado intubadas, que han tenido muchos problemas, lamentablemente hay gente que ha fallecido muy joven también, y la verdad es que, claro, estamos frente a un virus que tiene muchas variantes, que la verdad no... lamentablemente para el planeta, ¿no es cierto?, es de una actividad brutal. Por lo tanto, estamos ahí en pleno conocimiento y queremos saber usted en la práctica qué se está dando. ¿Cómo anda esto de las vacunas? ¿Qué pasa con los más jóvenes? Sería interesante tener también esa información. Volvemos con ambos a la vuelta de este pequeño... pero antes que se vaya, por favor, esto de las personas que están en la UCI, que no tienen vacunas, si lo pudiéramos desarrollar. La verdad es que no tenemos una estimación objetiva, digamos, un catastro completo y general, pero sí nosotros siempre preguntamos a los pacientes y a los familiares que ingresan si están vacunados o no, y es cierto que la gran mayoría de los pacientes que están hoy día en las camas UCI no están vacunados, ya sea porque todavía no les correspondía vacunarse, y eso habla de una gran población que lamentablemente estamos viendo, que es una población joven, menor de 50 años y gran parte de ellos menor de 40 años, donde recién ahora, digamos, están ya vacunándose en forma más masiva, y otros, en el fondo, que no se habían vacunado por distintas razones, por distintas mitos, en el fondo, creencias, y algunos pacientes que han tenido, que se habían puesto la primera dosis y que empezaron a ser sintomáticos y cayeron enfermos antes de poder ponerse la segunda dosis. Tenemos un porcentaje muy bajo de pacientes, pero es cierto que existen casos de pacientes que lamentablemente han caído enfermos con sus 2 dosis de vacuna puestas, y los hemos ido registrando y documentando porque eso también tiene que quedar dentro del consciente, digamos, de la población, que esto es una probabilidad. La vacuna reduce en un gran porcentaje la probabilidad de muerte, la probabilidad de tener un cuadro severo y caer a una unidad de cuidados intensivos, pero esto no es un 100%. Por lo tanto, existe en un porcentaje escaso de pacientes que efectivamente han caído a la UCI a pesar de tener sus 2 dosis de vacuna puestas, pero en su gran mayoría son pacientes que no se habían vacunado. Gracias, doctora Luengo, le enviamos un abrazo gigante. Que esté muy bien. Gracias, doctor Bernucci. Los temores que hay por este pase, ustedes por supuesto que han dicho el pase tiene cosas rescatables, pero la oportunidad es compleja. Uno entiende que cuando dicen es la oportunidad, a lo mejor no es la correcta, porque ustedes tienen ciertos temores de lo que ocurra de aquí a las próximas semanas. Bueno, eso efectivamente es así. Mira, la verdad es que lo que hay que entender es que el virus no se transporta mágicamente por el aire, ¿ya? El virus lo lleva a las personas.
¿ya? Nosotros somos una unidad biológica, el virus habita en nosotros, y nosotros a medida que nos desplazamos y vamos contactando más personas, el virus se va transmitiendo. Y en ese sentido, ¿por qué digo esto? Porque es bastante fácil de entender desde ese punto de vista lo que pasó con el permiso de vacaciones. Hay otro contexto, estamos totalmente de acuerdo con un contexto para bien y para mal, digamos, pero un poco para poder entender que las personas, digamos, cuando se desplazaron a los sitios de veraneo, lo que pasó es que obviamente ese aumento de movilidad generó un aumento de casos, que lo empezamos a ver reflejado con las semanas. De hecho, una de las premisas del permiso de vacaciones era reevaluarlo en 15 días. Si nos vamos a analizar los datos, entre el 15 y el 20 de enero ya había habido un aumento exponencial de casos y finalmente se dejó igual. Cuando las personas regresaron, en el fondo aumentó nuevamente la movilidad, se produjo ya el segundo pic, ¿no es cierto?, que conocimos, que empezó en marzo y que terminó a finales de abril. Entonces, el problema, digamos, de cuando tú tienes una mala situación epidemiológica, es decir, para que la gente entienda, fase 1, fase 2, y para que la gente lo entienda más fácilmente, hay mucha circulación viral, el aumento de movilidad eventualmente puede causar también un aumento de casos. Y si ya estamos al tope nuevamente, cualquier aumento de casos, por pequeño que sea, va a generar una situación epidemiológica mucho peor y obviamente con riesgo para las personas y para el sistema de salud. Entonces, es por eso que desde el punto de vista de las políticas públicas uno siempre trata de ponerse en el peor lugar, o por lo menos evaluar cuáles son los beneficios versus los riesgos. Los beneficios que tiene el carnet de movilidad son ciertos, nosotros no los desconocemos y de hecho creemos que podría ser una buena herramienta. Pero en este minuto esos beneficios nunca van a separar a los eventuales riesgos que tenemos con un 96% de las camas UCI ocupadas, con los casos al alza, todavía con un promedio de entre 90 a 100 fallecidos diarios. Entonces, ese es nuestro punto y que lamentablemente la autoridad no ha tomado en cuenta. Muchas gracias, doctor Bernucci. Le enviamos un abrazo gigante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, incorporamos ahora a las 12:05 minutos. Esto no para. Esto es un rotativo. ¿Se acuerdan cuando uno iba al cine o no? Ya había un rotativo, el famoso rotativo, o dos películas en rotativo, ¿eh? A veces eran hasta tres. En el sur cuando vivía en Temuco había un solo cine frente a la plaza. Cine Central, creo que se llamaba. Y después de 10 años llegaba 9 semanas y media. Dieron la misión en ese cine y eran 3 películas y eran rotativas. Uno entraba el cine a las 2 de la tarde y salía, bueno, ¿a qué hora? A las 4, 6, a las 8, 9. Bueno, eran harto mejores que las películas de ahora. Y el cine helado, la nariz helada, uno con la nariz helada. Después llevaba una frazada, iba con la polola, bueno, ya. No sigamos, pues. No sigamos, son las 12:06 minutos. Todo esto para que nos conectemos, porque tenemos que ir desocupando vías y ocupando guías. Aquí estamos ya con el candidato a gobernador, Claudio Rego, de la región metropolitana. Claudio, gracias por estar con nosotros. Estamos con el senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente. Y estamos también con el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Ahí estamos, vamos a seguir integrando personas, estamos desocupando y ocupando vías, y estamos a la espera con Luz Poblete, de Bópoli, que se va a enganchar con nosotros en segunditos más. Ahí está. Bueno, Fidel Espinosa se fue, pero nosotros seguimos con... Ahí volvió Fidel Espinosa. No hizo... Ya que lo vemos inquieto, le vamos a preguntar al tiro a usted. ¿Qué le parece a usted la propuesta del gobierno que ha llegado, que está en plena discusión? Bueno, yo creo que hay que primero ser constructivo. En primer lugar, ser constructivo desde el punto de vista de estudiarla, analizarla. Queremos que no tenga letra chica, que beneficie efectivamente a millones de chilenos para que no tengamos que después recurrir a otro retiro del 10%, como ha ocurrido 3 veces, porque es plata de los propios trabajadores y al final, ¿no es cierto?, del camino, el gobierno es el que tiene que llegar con soluciones a la gente, y creemos que si estamos hablando de una renta universal hay que analizar bien que las barreras de entrada para estos beneficios no terminen teniendo mucha letra chica que deje a miles de familias, como ha pasado en diferentes lugares y circunstancias, dejándola fuera. Yo soy de una región que tiene miles de pescadores informales, que muchos de ellos no han tenido beneficio de ningún tipo, ellos no tienen ingresos, no tienen cotizaciones, ¿no es cierto?, previsionales, porque son trabajos informales, la gente que trabaja en la movilización colectiva. Y fíjate, Julio César, que también aquí se está viviendo una situación dramática.
Ayer yo estuve en Osorno recorriendo la feria, el mercado, ¿no es cierto? La gente está viviendo situaciones tremendas porque tenemos más de 1.000 microempresas en la región que no pueden seguir funcionando porque las medidas que adopta el gobierno son absolutamente centralistas. O sea, yo creo que hasta el propio senador lo ha dicho en algún momento, que es del propio gobierno, pero son centralistas porque aplican las medidas de aforo en los restaurantes en igualdad de condiciones cuando acá tenemos, que Santiago, cuando acá tenemos lluvia, tenemos temporales, tenemos vientos y ráfagas de más de 60 kilómetros por hora a veces, y las terrazas en el sur no funcionan. Entonces tenemos a la gente del mercado de Osorno, a la gente de las ferias, en Osorno, en Puerto Montt y en toda la región, viviendo una situación insostenible. Ya no se resiste más, y por eso le queremos pedir también públicamente al ministro de Salud que de una vez por todas saquen un protocolo rápido que permita ciertos aforos al interior de los lugares, porque el carné verde que está anunciando el gobierno no tiene ni un sentido si tampoco eso va a permitir poder reactivar ciertas actividades económicas como las de la gastronomía, turismo, las peluquerías cerradas también en fase 1. La gente está sufriendo mucho, por lo tanto, repito, yo creo que en el tema de lo que usted me pregunta, hay que estudiar bien el proyecto, mejorarlo. Todos los proyectos los hemos mejorado en el Parlamento, los IFE, los bonos, y esperamos que este de renta universal lo podamos mejorar en el Parlamento para que sea beneficioso para nuestros compatriotas. Claudio Rego, ¿qué le parece a usted el planteamiento del gobierno, la propuesta a esta altura del gobierno? 2:30 se empieza a discutir en la comisión. Bueno, que la verdad que más vale tarde que nunca, dice el refrán. Yo creo que, que le costó al gobierno entender algo que desde la oposición le veníamos diciendo desde el comienzo, que en una crisis de esta magnitud, producto de la pandemia y la cantidad de gente que perdió el empleo y las deudas que se han acumulado, no había que seguir con la lógica de la focalización, sino que había que avanzar hacia la universalización. Es verdad que es tarde, me hubiera encantado que esto hubiera sido hace un año, pero yo celebro de que en esta propuesta, por lo menos del gobierno, venga una apuesta para todas las familias. Aquí casi no hay familias, quizás las del 10% más rico, puede que no tengan problemas, pero el 90% de las familias chilenas tiene hoy día problemas de una manera u otra producto de la pandemia. Así que eso lo considero favorable. Ahora, respecto a los montos, yo creo que, a ver, el gobierno, yo no entiendo por qué la lógica un poco como del goteo. Chile siempre ha tenido una política de ahorrar en tiempo de vacas gordas para poder invertir y gastar en tiempo de vacas flacas. ¿Qué más flacas que estas vacas? O sea, yo creo que de verdad hoy día tenemos una situación paupérrima. La renta universal que se está planteando no hay que pensarla solamente para el tema mensual, Julio César, hay que pensarla que mucha gente con eso va a terminar cubriendo muchas deudas que tiene de arrastre en la universidad, en el colegio, el crédito hipotecario. Entonces, yo creo que de verdad, si vamos a hacer un esfuerzo por 4 meses, que sea más significativo, como lo ha dicho la presidenta del Senado. Y lo otro, siguiendo la línea de lo que decía el diputado Espinosa, yo creo que sobre todo yo no he analizado en detalle la propuesta respecto del bono para las pymes. Pero es súper importante que sea discúlpeme, sencillo. Claudio, o sea, perdón, el problema que ha tenido todas las propuestas que ha hecho el gobierno... ¿Puedo hacerle un punto? Oye, yo discrepo con usted porque yo estoy viendo los per cápita acá y son de 116, 120, 130. ¿Quién va a poder pagar una deuda atrasada en la universidad, por ejemplo? Si las cuotas son de 120, 116. Bueno, pero, o sea, si paga el crédito del instituto, se queda sin nada. Entonces, o sea, es valorable, pero es realmente de sobrevivencia para las personas, ¿no? O sea, precisamente lo que estoy diciendo yo, Julio César, no sé en qué discrepas conmigo. Sí. Yo digo que el hecho de que sea universal es positivo, pero los montos son insuficientes, porque creo que a la familia no les va a alcanzar para poder hacerse cargo de los problemas que han tenido. Y termino respecto al tema de las pymes, yo sí creo que el tema de las pymes tiene que ser a la vena. O sea, si ponemos demasiadas condiciones y letras chicas como hemos tenido hasta ahora, el problema es que no vamos a poder reactivar el empleo. Lo que la gente anda pidiendo es la posibilidad de trabajar, de que no mueran sus fuentes de trabajo. Entonces, apoyo directo a la familia, bien que sea el 90%, pero más significativo a vida la crisis que tenemos. Además, oye, el precio del cobre, Julio César, está en el récord histórico. Este es un gasto de una vez, no es un gasto permanente. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo más significativo? Y espero que en el Parlamento se discuta y se aumenten los montos, por un lado, con acuerdo con el gobierno, y segundo, que el aporte a las pymes sea derecho a la vena y no tenga mucha letra chica y mucho requerimiento para que no perdamos más fuentes de empleo. La reactivación va a ser muy difícil después de esta pandemia. Y mientras menos empresas perdamos, mejor.
Claudio, no, es que le había entendido que a lo mejor yo entendí mal, o a lo mejor usted se expresó mal, le había entendido que no era solo para pagar cosas de ahora, sino que era para pagar deudas de arrastre. Entonces ahí yo le hice el punto, chuta, va a ser difícil que con esto pagar deudas de arrastre, pero lo solucionamos en la conversación, por eso es bueno el tú a tú ahí para hablar precisamente de, se entendió a lo mejor otra cosa. Se nos une Luz Poblete de Bópoli. Luz, bueno, ya está la propuesta del gobierno, la verdad es que para algunos insuficiente, para otros, ¿no es cierto?, de una u otra forma ya han dicho no, qué es lo que quiere la oposición, le estamos dando esta tremenda suma de dinero de las arcas fiscales a la gente. ¿Cuál es su mirada de esto, Luz? Bueno, muy buenos días, Julio César, qué gusto estar nuevamente acá. Saludos, aprovecho de saludar a todos los panelistas y a quienes nos están mirando. Bueno, era de esperar siempre de parte de la oposición que puede decir que esto es insuficiente. Yo creo que en lo que sí coincidimos, y en eso hay que ser súper honesta, es que efectivamente siempre se está llegando tarde o se demora mucho en llegar a estos acuerdos para poder llegar lo antes posible a la familia. Lo hemos discutido largamente en estos paneles, ¿verdad? Pero no hay que desconocer que se ha hecho un tremendo esfuerzo. Estas propuestas se pusieron sobre la mesa de llegar al menos al 100% del registro social de hogares y no estar en el 80, en el 90, que el 70, que el 60, no, al 100, porque están claramente identificados y por lo menos a ellos llegar lo más rápido posible, con la flexibilidad que eso requiere. Se tienen ya los contactos, se sabe cómo llegar a ellos y hacerlo lo antes posible. Luego era acordar el monto. ¿Cuánto va a ser el monto? Que por un lado requiere un esfuerzo del Estado. Yo estoy de acuerdo, escuchaba recién a Claudio, nosotros también lo propusimos desde Bópoli, ¿verdad?, que en tiempos extraordinarios y en una crisis sin precedentes como la que estamos viviendo, hay que echar manos a los ahorros, hay que echar manos a una mayor deuda, entendiendo que también hay que ir pensando cómo volver a recuperar, porque los próximos años, espero que sean pocos, pero puede que no sea tan poco, en la reactivación, especialmente del empleo, que es lo que más requiere la gente para poder mantenerse y volver a estabilizar el tremendo hoyo que se ha generado, Julio César, porque efectivamente, claro, ahora están estas ayudas, van a llegar a la gente, hay mayor ayuda directa, pero lo cierto es que se ha generado un hoyo ya a un año de una pandemia tremenda, que no sabíamos cuánto más y tampoco sabemos cuánto más va a durar. Luz, en ese sentido entrevistamos hace poco a Yanina Figueroa y nos dejó con el alma en un hilo porque nos mostró cifras, estuvo en 16 conversaciones, en 16 Zoom de reuniones de las sociedades, de todas las asociaciones de pymes con el gobierno, y ella nos decía que la verdad es que vienen del 2020 pidiéndole al gobierno algunas acciones que no requieren dinero, y ha visto, y nos mostró la cifra, y han visto cómo se sigue concentrando, ¿no es cierto?, en nuestro país la industria. Entonces ellos ven con mucha preocupación que incluso hasta el gobierno en la compra ágil que hicieron, el 58% de las grandes empresas y no a las pymes. O sea, no hay una voluntad real, decía ella, de colaborar con las pymes, es puro discurso, pero a la hora de los que hubo, nos mostró gráficos que el Estado le sigue comprando en su mayoría a las empresas coludidas, por ejemplo, que eso no pasa en ningún lado, ¿no? Una de las partes de los castigos que hay precisamente es que el Estado tome, no lo puede hacer con la empresa privada, pero que el Estado tome otras medidas. Entonces, hay una preocupación ahí de las pymes permanente, algo que también ha hablado mucho en nuestro programa el senador Iván Moreira, que le pedimos paciencia franciscana, en este caso cristiana, a don Iván Moreira, para que nos espere un poquito. Son las 12:17 y vamos a hacer un pequeñísimo corte y volvemos. Ahora sí, Monse, no me dejen mal, por favor. Ya estamos de vuelta y estamos con panel completo. Está con nosotros Luz Poblete, hablábamos de las pymes. Estamos con el senador Moreira, que todavía no ha tomado la palabra. Luz, pero para cerrar cortito, no sé si vio la entrevista que estuvo en el panel. Yanina Figueroa hace poco estuvo en las mesas de conversación, entregó datos, gráficos, mostró iniciativas, mostró cómo las últimas iniciativas habían concentrado aún más las ventas para la gran empresa y no para la pyme. Nos habló de estas ventas a los coludidos, etcétera. Nos mostró una serie de antecedentes y quedamos todos muy pasmados, Lu. Hay intención también de meterse ahí, de poder
trabajar. Ella hablaba incluso de que había muchas cosas que no se necesitaba ni dinero para hacer. A mí me parece que es de total prioridad la preocupación por las pymes. Han sido lejos las más golpeadas desde el estallido social, con la pandemia es evidente que el encierro y el cierre de esas pequeñas empresas, estamos hablando de lo que hemos escuchado y lo que se ha evaluado, que más de 300.000 pymes están en peligro de quebrar. Muchas se han reinventado y se han rasguñado con sus propias uñas para poder reinventarse con deliveries, con cambiar de productos, y creo que esa es una preocupación vital, y que si Yanina con ese informe se puede hacer algo, yo creo que el Estado no solamente tiene que ahora, que va en la propuesta, ¿verdad?, bonos directos a ellos, más los FOGAPE, que puedan no estar llegando tampoco a la cantidad de pymes que realmente lo requieren, que la facilidad para que puedan adquirir esos créditos o préstamos, y también la adquisición de los bonos va a ser una preocupación para que lleguen lo antes posible, porque ese ha sido el gran tema de no solamente la cantidad de recursos disponibles, sino que la manera en que está llegando, la rapidez con la que puedan llegar, para que ese hoyo siga funcionando. Entonces, creo que el Estado... Lo preocupante es el anuncio versus la realidad, porque ella lo que nos dice en la práctica, que es lo que a uno como ciudadano lo deja preocupado, es que siempre supieron que no iba a llegar al 1.300.000 de pymes, que cuando se hace el anuncio se sabe que eso no es real. Entonces ella nos dice, bueno, hay 300.000 que no están bancarizados, 400.000 que no tienen una posibilidad porque no tienen... Y nos da los argumentos para decir, siempre iba a llegar a una cantidad. Al final ella saca el registro y se llegó a, no sé, 320.000. Entonces, pero se anuncia 1.300.000, quedamos con esa cifra, nos alegramos, pero ya han hecho el anuncio, se sabe que eso no va a ocurrir. Y eso es muy perverso, Luz. Eso es muy dramático, es muy grave. ¿Cómo lo hacemos, Julio César? Justamente para poder identificar a esas pymes. Ese tiene que ser el esfuerzo. El esfuerzo tiene que ser no solamente de un anuncio, sino que, y si hay que meterle mano al Estado en el sentido no solamente de los recursos, sino de lo que habla Yanina en su informe, que tiene que ver con que a quién se le está dando prioridad desde el Estado para poder contratar los servicios para las pymes, hay que hacerlo. Yo creo que acá no hay que escatimar en los esfuerzos por ayudar a las pymes, porque sabemos que ahí también hay un tema, no digo de este gobierno en particular, por eso hablo del Estado, de con quién está haciendo los contratos. Se le ha intentado ayudar durante este gobierno de poder pagar las facturas, especialmente a las pymes, dentro de los 30 días, no a 90, porque todo eso ahoga a las pymes. Y justamente en los contratos, donde ahora más se requiere que esos servicios sean contratados, y si el Estado puede hacer un esfuerzo por hacer esa evaluación, y justamente como tú bien lo mencionas, a propósito de lo que ella dice, porque estuvo ahí, porque hizo el informe, se dio el trabajo de poder mostrar con cifras de lo que ocurre dentro del Estado, es eso y muchas cosas más que no funcionan dentro del Estado, y por eso también es tan urgente su reestructuración y la modernización del Estado que tanto también los pide, para que pueda devolverle a los ciudadanos esos servicios de calidad, y por supuesto la ayuda a quienes son el motor de la economía y que hoy día están siendo fuertemente golpeadas. Por lo que no me cabe duda que esa tiene que ser una prioridad. Senador Moreira, bueno, ¿es solo el Estado o son los que hacen las políticas públicas? Porque cuando uno anuncia algo, en las políticas públicas, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que piensa usted también, que ha sido un defensor de las pymes regionales, digamos? Mire, en primer lugar, solo 30 segundos para decirle algo. Mire, la región de los lagos, especialmente Chiloé, la provincia de Osorno, Puerto Montt, Palena, y especialmente a quienes lo están viendo en este minuto a usted. Algo que decía el diputado Fidel Espinosa. Mire, yo acabo de hablar, antes de entrar al programa, con el ministro de Salud, hablé con Paula Daza, por el tema del aforo y el que no hay terrazas donde puedan funcionar las cocinerías, en fin, de la gente de la gastronomía, que es un sector que no ha obtenido nada, y principalmente la gente de los dirigentes, donde don Iván Montes, que es un dirigente del mercado de Osorno, hemos estado conversando porque ellos están pidiendo un aforo muy pequeño. Un aforo de 3, 4 mesas, el 20%,
pero porque la gente quiere solo trabajar. Y el ministro de Salud y la ministra y la subsecretaria Daza, que es la ministra de Salud Pública, ha expresado que obviamente una determinación de esta se tiene que tomar para la zona sur. ¿Y por qué te digo para la zona sur? Porque aquí lo que se hace es solamente tomar las medidas en base a lo que pasa en Santiago, y en muchas regiones hay mayor oportunidad de poder ayudar a las pymes. Mira, yo he sido un crítico del gobierno, no hablaba con el presidente hace bastante tiempo, desde el segundo retiro, pero hoy día tuve que comunicarme con él precisamente por este tema de que hay una orden presidencial para que permita los aforos para que la gente pueda trabajar. Esa gente no ha recibido nada. Pero hay una cosa que yo quiero destacar, que no lo digo en los panelistas de acá, pero yo veo que hay un aprovechamiento electoral tremendo de parte de la oposición. Yo he sido crítico de mi gobierno y hoy día sí le agradecí al presidente el cambio de actitud que ha tenido. El gobierno ha tenido un cambio de actitud con un ingreso universal para 15 millones de chilenos que está por sobre la línea de la pobreza. Podremos discutir el valor, pero a 600.000 pesos no va a llegar porque no es posible. Pero sí que se puede buscar alguna fórmula de mejorar un poco en la medida que se pueda. Y a mí me parece bien que sea hasta agosto, pero si es que la situación se complica, obviamente... Pero con nombre y apellido, Yanna Proboste está sacando partido con nombre y apellido, Iván Moreira. Senador, ¿usted siente que Yanna Proboste se está aprovechando el pánico? Usted me ha hecho una pregunta, sí. Yo creo que, mire, lo voy a decir como suelo decir yo las cosas. Yo creo que ella ha sido una actora importante en la presidencia del Senado. Yo no tenía mucha esperanza en ella, te lo digo con toda franqueza, porque a mi juicio es, y discúlpeme, no me vayan a tratar de misógino, yo siempre sentí, por su perfil político, ella era la versión mujer del senador Navarro. Eso es lo que yo vi durante toda su carrera en el Senado. Cuando asumió el Senado, la verdad que me sorprendió gratamente, porque actuó y ha tenido una actitud de conversar, de dialogar. Pero como cuando no le hacen caso a ella, se molesta, sube el tono de la voz y empieza con prejuicios inmediatos. Si usted todavía no ha leído el proyecto, ¿por qué tiene que prejuzgar que va a venir con letra chica, que no va a cumplir los objetivos? Mire, yo creo que el gobierno ha cambiado de rumbo. Que ha venido con letras chicas un año y 2 meses, pues. Bueno, pero escúchame. ¿Qué planeta vive? Yo no quiero defenderla, pero me imagino que todos los que desconfían es por lo que hemos vivido hasta aquí, pues, Iván, si no es... No quiero hablar del pasado porque el pasado lo he criticado yo personalmente en este programa. Quiero hablar del futuro. Yo le doy contexto. De que la palabra letra, el lenguaje de la letra chica y del lenguaje del regateo se acabe. Y queremos ver, cuando este proyecto llegue al Congreso, estudiarlo con detención. Yo estoy abierto a, si es necesario, producir alguna mejora. Pero yo quiero reivindicar aquí al ministro de Hacienda. Este ministro de Hacienda que tenemos, no me gusta hacer comparaciones porque son odiosas, este ministro de Hacienda es un ministro que tiene calle, un ministro que ha tenido una actitud totalmente distinta y diferente, ha escuchado. ¿Come completo y podemos verlo. Este ministro, Iván, ¿come completo hot dog? ¿Qué come? Mira, esa es una discusión de quién aparece como el más popular, como el que tiene una historia de vida, como el que tiene meritocracia. Es como cuando usted contaba recién al inicio, porque yo recuerdo haberlo visto en alguna oportunidad, no sé si en el Cine California o en el Cine Rex, que no existen, porque los cines están... En el Cine Capri era donde usted iba a salir. Exacto. Siempre se sentaba en la última fila. Es verdad. Pero no sé con quién estaba, ni no sé si llevaba una frazada, pero yo me recuerdo usted de esa materia. Entonces, oiga, como que todo senador,
senador, sí. Yo creo que requiere decirle algo Claudio Rego, que es del partido de Yana Proboste, Fidel Espinosa. Vamos a volver con Luz. Les pedimos un poquito de paciencia porque nosotros somos lo que Bernardo Fontaine ha dicho en este programa. Nosotros hemos sido beneficiados con esta pandemia. Formamos parte de los que no nos han bajado los ingresos. Tenemos una tandita comercial y algunos placements ahora para la gente, pero volvemos de inmediato con ustedes, por favor, porque no quiero dejar de lado, señor director, deme 10 segundos, porque les quiero dejar planteada también la pregunta. ¿Se acabó la fiesta para algunos porque es voto obligatorio? ¿Se aprueba en la Cámara el voto obligatorio? ¿Qué es lo que dicen nuestros invitados? En Chile se va a restablecer el voto obligatorio, lo comentamos a la vuelta, volvemos de inmediato. La Cámara Baja ya aprobó esta reforma constitucional que restablece en Chile, sí, usted que me está viendo que no ha ido a votar mucho tiempo, el voto obligatorio. Invitado, la verdad es que esto es nuevo en la televisión, pero les vamos a poner el minutaje para que puedan cerrar con voto único o con lo que gusten. Claudio, usted empieza. Mira, quiero decirle al senador Moreira que es verdad que la senadora Proboste tiene un discurso duro, enérgico y frontal, pero no para defenderse a sí misma, sino para defender a la clase media, a las pymes y a los trabajadores que fueron olvidados por este gobierno y a veces humillados. Yo creo que cuando un gobierno no quiere oír, alguien tiene que alzar la voz, y eso lo ha hecho ella, y me parece injusto impugnarle un interés electoral. Ahora, si no hubiera sido por el discurso duro de personas como la senadora Proboste, y también de su voluntad de diálogo, que fue criticada por algunos sectores de izquierda, hoy día no tendríamos un IFE para el 100% de las familias en el registro social de hogares. Y me parece que lo que está pidiendo, que no sea por un mes, sino que sea por 4 meses, y que se eliminen algunas trabas de los bonos para las pymes, es algo de justicia que va en beneficio de la gente y no en beneficio personal. Así que me parece injusta la crítica, creo que ella está jugando un rol republicano importante para Chile, y lo más importante, la confianza que pide el senador Moreira al gobierno, hay que ganársela, senadora. Ahí está, muchas gracias, Claudio. Vamos con Luz Poblete de inmediato. Luz. Bueno, ya hemos logrado avanzar después de semanas de discusión en lograr un acuerdo. Yo creo que la ciudadanía está cansada de las divisiones en la política y que se sigan diciendo, si la actitud de la presidenta del Senado ha sido la disponibilidad para conversar, si tanto los senadores como los ministros, el cambio de actitud del que hablaba el senador Moreira de parte del gobierno es en beneficio de las personas, entonces preocupémonos de eso y tratemos de sacar todas estas medidas y anticiparnos a las medidas que siguen, porque esto va a ser largo, la reactivación va a ser larga, y aquí lo que quiere la ciudadanía es volver a recuperar poco a poco la posibilidad de salir a trabajar, y para eso también, además de estar vacunados, el Estado tiene que seguir anticipándose a las medidas para no llegar tarde, para que sea más ágil, y eso es lo que nos debería preocupar a todos. Y agradecer cuando la disposición es a conversar, dialogar y ponerse de acuerdo. Muchas gracias, Luz. Fidel Espinosa. Sumarme a las palabras de Claudio. Yo creo que fue de mal gusto eso de decir de la versión masculina de alguien. Yo creo que Yana Proboste se ha ganado un liderazgo tremendo. Y lo que le duele a la derecha es que una mujer va a ser presidenta, o va a ser Yana Proboste o va a ser Paola Narváez. Y eso le molesta probablemente a la derecha. Yo quiero señalar, antes de referirme, porque nadie se ha referido a la pregunta que usted hizo, del voto obligatorio, pero sí quiero en 10 segundos decir de que los abusos se tienen que terminar. Hay que apoyar a las pymes, en eso tenemos razón y coincidimos con el senador. Pero aquí los abusos son sostenidos. La alza de los materiales han sido brutales, Julio César. Los materiales de construcción se han ido a las nubes. Eso, tiene que parar ese tipo de abuso. Con estado de excepción, el presidente tiene que poner, ¿no es cierto?, ciertos elementos que permitan contribuir a que eso no siga ocurriendo. La leña a precios increíbles, 50.000 pesos el metro en los hornos, 12.000 la vara de leña más al sur. El gas, más de 1.000 pesos el precio del combustible en la provincia de Palena y Chiloé. Estoy a favor, sí, porque voy a responderte la pregunta a favor del voto obligatorio. Creo que los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades. Muchas gracias. Iván Moreira, 1 minuto. Aprovechamiento político de la senadora Proboste. Podrá tener el mismo discurso,
cómo humillaron a Jimena Rincón, cómo la bajaron, cómo se impuso ella como una probable candidata presidencial. Eso es muy feo. Y está hablando duro al gobierno ahora porque obviamente necesita marcar un mejor rating. En segundo lugar, decirle que ellos no tienen el patrimonio de defender a los chilenos. Todos los estamos haciendo, la izquierda, la derecha y el centro. Primero, yo le digo a Orrego que se preocupe de ganar las elecciones en Santiago. Y finalmente decirte, como la izquierda y algunos muy ingenuos de nuestro sector piden que vuelva el voto obligatorio, yo estoy a favor del voto voluntario, porque ellos no han sido capaces de convencer, y como no convencen con ideas a la gente, hoy día la obligan a votar. A mí me parece que las ideas, los partidos, las personas son las que tienen que convocar a la gente a votar. Gracias. El debate se abre entonces, el voto obligatorio.